Vamos a estudiar la derivación implícita, que es el siguiente tema en derivadas. Derivación implícita. Otra de las aplicaciones de la regla de la cadena se den las derivadas de las funciones implícitas. Cuando revisamos el trazo de la tangente de las cónicas, vimos cómo se realizaba en forma geométrica, para el círculo, la parábola, la elipse y la hipérbola. Más adelante, calculamos la derivada y la pendiente, solamente para la parábola. El porqué de esto radica en que la parábola y todos los ejemplos vistos hasta ahora se pueden expresar en la forma y igual a f de x, donde en el lado derecho de la función se tienen solamente términos de x, es decir, de este lado. Pero hay funciones donde están involucradas ambas variables y o es muy difícil despejar la variable dependiente o realmente no tiene ningún sentido el despeje. Ejemplos de estas funciones son el círculo cuyo radio es r cuadrada, es decir, x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. La elipse, cuya ecuación es del tipo x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Una hipérbola, donde lo único que se cambia es el signo. La lemniscata, que es x cuadrada más y cuadrada, eso elevado al cuadrado menos 2 cuadrada, que multiplica x cuadrada menos y cuadrada igual a 0. Todas estas expresiones son de la forma f de x, y igual a 0. Se les llama funciones implícitas. Como ya mencionamos, no es necesario despejar alguna de las variables, por lo general se despeja la variable y. Para encontrar la derivada, lo que haremos es encontrar la derivada a través de la regla de la cadena. Ejemplos, empezamos con uno sencillito, un círculo de radio 5. Bueno, aquí el autor hace referencia a las notas y en la página 27. Apliquemos la derivada a cada uno de estos términos. Es decir, voy a aplicar la derivada con respecto a x. En este caso me queda la derivada de x cuadrada con respecto a x más la derivada de y cuadrada con respecto a x igual a la derivada de 25 con respecto a x. Vamos a aplicar la regla de la cadena. La derivada de x cuadrada con respecto a x me queda 2x. Este segundo sumando, vamos a aplicar lo que es esto, la regla de la cadena. Recuerden que lo que aparece aquí va a ser igual acá, pero sin la potencia. Y estos dos términos tienen que ser forzosamente iguales. Entonces me queda la derivada de y cuadrada con respecto a y de este lado la derivada de y con respecto a x. Forzosamente tienen que coincidir estas letras para que yo pueda aplicar las reglas de derivación. Si no es así, como aparece acá, aquí no puedo decir que la derivada sería 2 ¿qué? Porque estoy derivando con respecto a x. Por eso es necesario aplicar esto, la regla de la cadena. Aquí sí. La derivada de y cuadrada con respecto a y me queda 2y. Y esto es exactamente la derivada. Y'. La derivada de 25 con respecto a x es una constante, por lo tanto el resultado es 0. Ahora, a mí lo que me interesa es esto. Voy a cambiar la notación y en vez de la derivada de y con respecto a x voy a poner y'. Entonces me va a quedar 2x más 2y por y' igual a 0. Y lo que quiero hacer es el despeje de y'. Eso es lo que me interesa, esa derivada. Entonces, ese término que está sumando, su inverso aditivo, sería menos 2x, que se escribe en el lado derecho de la igualdad. Y ahora, para dejar a la y' solita, tengo que quitarme el 2y. Su inverso multiplicativo sería 1 sobre 2y, o sea, menos 2x entre 2y. Los números 2 se cancelan y nada me va a quedar menos x entre y. Este es el valor de la derivada. Y hay que observar que de todos modos me aparecen las dos variables, tanto la x como la y.
En el caso particular que tengamos el punto menos 3, 4, el valor de la pendiente es, aquí sustituimos, menos, aquí, el valor de la x, que es menos 3, y el valor de la y, que es 4. Aquí aplicamos la regla de los signos y nos queda 3 cuartos. Bueno, esta parte habla de lo que decía anteriormente, ¿no? De las notas en la parte de la página 27. Encuentra la tangente de la elipse en el punto 3, 3 enteros 1 quinto, cuya ecuación es x cuadrada sobre 25 más y cuadrada sobre 16 igual a 1. Bueno, antes de hacer la derivada vamos a hacer esto más sencillito, vamos a dejarlo en números enteros. Buscamos el mínimo común múltiplo de 25 y 16 y multiplicamos toda la ecuación por ese mínimo común múltiplo para que me queden números enteros. El mínimo común múltiplo de 25 y 16 es 400, es decir, todo se multiplica por 400, el primer término, el segundo término y el tercer término. 400 entre 25 me queda 16, más 400 entre 16 me queda 25, y 400 por 1 me queda 400. Esta forma es más sencilla de derivar que con su contraparte en fracciones. Ahora, derivamos cada uno de los paréntesis, es decir, aplicamos la derivada con respecto a x. Siempre vamos a empezar así, inicialmente va a ser con respecto a x. Entonces, es la derivada de 16x cuadrada con respecto a x más la derivada de 25y cuadrada con respecto a x y la derivada de 400 con respecto a x. Ahora, estas letras tienen que coincidir para aplicar directamente las fórmulas de derivación. Si las letras no coinciden, si las variables no son las mismas, entonces aquí es donde aplico la regla de la cadena. Aquí momentáneamente lo voy a dejar exactamente como está, y aquí aplicamos la regla de la cadena. Es decir, va a ser la derivada de 25y cuadrada, que es esto, con respecto a y, para que me coincidan estas variables. Y habíamos quedado que esta expresión tenía que aparecer exactamente aquí. Entonces ahora va a ser la derivada de y con respecto a x, que es igual a la derivada de 400 con respecto a x. La derivada de 16x cuadrada me da 32x. La derivada de 25y cuadrada, ahora sí como ya está con respecto a y, me da 50y. Y esta expresión es y'. La derivada de 400 por ser constante vale 0. Y lo mismo tenemos que despejar esta y'. Lo primero que transponemos es el 32. Su inverso aditivo es menos 32x. Y después el inverso multiplicativo de 50y, que es entre 50y. Simplificando, la mitad de 32 es 16 y la mitad de 50 es 25. Es decir, la derivada es igual a menos 16x sobre 25y. Pero aquí me está pidiendo que calcule la ecuación de la recta tangente. Para calcular la ecuación de la recta tangente me da el punto de contacto. Este punto pertenece tanto a la elipse como a la recta. Entonces, este es el valor de x y este es el valor de y. Aquí son 3 enteros y aquí van a ser 3 por 5, 18, más una 19 quintos. Perdón, 3 por 5, 15 y una 16 quintos. Entonces, sustituimos 16 por 3 y 25 por 16 quintos. Aquí falta cerrar el paréntesis, pero bueno, significa una multiplicación. Vamos a dejar tantito este 16 y vamos a hacer esta operación. Aquí me conviene primero dividir. Primero dividido 25 entre 5, que me quedan estos 5, por 16. Hice esto para que vean cómo se cancelan estos dos términos. Este 16 que aparece en el numerador se cancela con el que aparece en el denominador y nada, me quedan menos 3 quintos. Este es el valor de la pendiente exactamente en este punto. Si yo cambio este punto, este valor va a cambiar. Ahora, el valor de la pendiente es m igual a menos 3 quintos. La ecuación sería y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0.
Estos valores son del punto de coordenadas que nos habían dado, que eran 16 quintos y menos 3. Igual, para no trabajar con fracciones y hacerlo con enteros, todo lo multiplico por 5. Entonces, 5 que multiplica a y menos 16 quintos. Aquí va a haber un 5 que multiplica a este 5. Se cancela y nada me queda menos 3 que multiplica a x menos 3. Al hacer las multiplicaciones, 5 por y son 5y. Este 5 se va a cancelar con el de acá y nada me va a quedar el menos 16. Menos 3 por x, menos 3x y menos 3 por menos 3 más 9. Si todos los términos los ponemos hacia el lado izquierdo, el término que es este término, su inverso aditivo es 3x, que aparece ya en el lado izquierdo. El 5y ya estaba en el lado izquierdo, solamente lo reescribo. Este 9, su inverso aditivo es menos 9, que sumado con este menos 16 me queda menos 25. Y esta es la elipse. Esta es la ecuación de la elipse. Esta es la recta tangente y aquí está el punto de tangencia. Vamos a hacerla un poquito más grande para que quede. Entonces, aquí está. Esta ecuación es esta que aparece aquí. Este es el punto de tangencia, la elipse, aquí aparece la ecuación de la misma. Bien, continuamos. Encuentra la ecuación de la recta tangente a la hipérbola x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1 en el punto de coordenadas 5,2 enteros 1/4. Igual que en el problema anterior, multiplicamos por el mínimo común múltiplo de 16 y 9, que es 144. Y 144 entre 16 me queda 9x cuadrada. 144 entre 9 me quedaría 16y cuadrada. Y 144 por 1, 144. Vamos a aplicar la derivada a cada uno de estos términos. La derivada del primer término es con respecto a x, también el segundo y también el tercero. Aquí estas variables coinciden, entonces no tengo ningún problema. Aquí no. Aquí tengo una y, aquí tengo una x, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Es decir, aumento la diferencial de y aquí es la derivada de y con respecto a x. Aquí ya puedo derivar tranquilamente, sin ningún problema. Y esta es la idea, aplicar esta expresión siempre que las variables no coinciden. Eso es el proceso, la técnica de derivación implícita. Y la notación de Leibniz es muy bondadosa. Nos dice claramente con respecto a quién y qué es lo que tenemos que hacer. De la primera derivada me quedan 18x. De la segunda derivada me queda menos 36y por y', y la de una constante 0. A la hora de despejar la y', el 18x, su inverso aditivo es menos 18x, y el inverso multiplicativo de menos 32y es sobre menos 32y. Se operan los signos y se simplifica. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 32 es 16. Es decir, la derivada de una hipérbola, de esta hipérbola en particular, es 9x entre 16y. Ahora sustituimos para encontrar el valor de la pendiente. Entonces, creemos que la x valía 5 y la y eran 2 enteros 1/4, que son 9 cuartos. 9 por 5 lo dejamos momentáneamente igual. Este 16 entre este 4, pues me quedan 4 por 9. Lo mismo, se cancela el 9 del numerador con el 9 del denominador y solamente me quedan 5 cuartos. Aplicando la ecuación de una recta dado la pendiente y un punto, aquí está la pendiente y estas son las coordenadas del punto, tenemos y menos 9 cuartos igual a 5 cuartos por x menos 5. Todo lo multiplicamos por el 4 para cancelar las fracciones. Me queda 4 que multiplica y menos 9 cuartos
el 4 que multiplica con el 4 que divide se cancela y nos queda el puro 5, que es x menos 5. 4 por y son 4y, 4 por menos 9 cuartos se va a cancelar el 4 del numerador con el 4 del denominador y solamente me queda este menos 9. 5 por x, 5x, 5 por menos 5, menos 25. Entonces, vamos a mover los dos términos del lado izquierdo hacia el derecho. El 5x aquí está, este 4y, su inverso aditivo es menos 4y. Este menos 9 se transpone con más 9. Menos 25 más 9 me queda menos 16. Y esta es la expresión que tenemos para esta hipérbola. Estas ramas son las ramas de la hipérbola, cuya ecuación es esta. Este es el punto de tangencia y esta línea, que es la recta tangente, esta es su ecuación. Ahora, este libro es un libro ruso que se utiliza hace mucho tiempo y tiene ejemplos muy y ejercicios muy buenos. Entonces, si lo pueden encontrar, es del cálculo diferencial e integral y este es el autor, Piskunov, cuando existía la antigua Unión Soviética. Es de la editorial Mir. Empecemos con este. Este es el ejemplo número 4. Dice, hay que derivar, entonces hay que encontrar y', solamente, nada más. Entonces me queda y menos x menos un cuarto del seno de y igual a 0. A cada uno de estos términos le aplico la derivada primero con respecto a x. Entonces va a ser la derivada de y con respecto a x menos la derivada de x con respecto a x menos un cuarto la derivada del seno de y con respecto a x y la derivada de 0 con respecto a x. Aquí ya directamente esta me da la derivada, es decir, la y'. Aquí ya no le muevo nada, no tengo que hacer nada. Si tuviera una potencia o alguna otra expresión, pues sí, pero aquí ya me aparece lo que ando buscando. De esta parte, como coinciden las variables, pues no tengo nada que hacer, se va a quedar igual y me va a dar el resultado, va a ser 1. Aquí sí vamos a aplicar la regla de la cadena. Aquí quiero derivar el seno de y con respecto a x. Como no son compatibles las variables, entonces aplico la regla de la cadena. O sea, la derivada del seno de y con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, y este lo voy a dejar momentáneamente igual. Ya estoy en condiciones de aplicar la derivada de cada una de ellas. Esta que damos aquí ya era la derivada, entonces la voy a'. En esta forma, y'. Desde aquí es 1. De ese tercer término es menos un cuarto. La derivada del coseno, perdón, la derivada del seno es el coseno de y. Y esto es y' igual a 0. Voy a poner dentro de un paréntesis los términos que tengan a la y', que es este y este. Entonces, y' lo saco como factor común que multiplica a y' entre y' es 1 y menos un cuarto coseno de y por y' entre esta y' es menos un cuarto coseno de y igual a 1. Hagamos este quebrado. Este quebrado, el mínimo común múltiplo de 1 y 4 es 4. Entonces 4, aquí hay 1, ¿no? Aquí hay 1 sobre 1. 4 entre ese sobre 1 es 4 por 1, 4. Menos 4 entre 4, 1 por 1, 1 por el coseno de y igual a 1, que es el que estaba restando. El inverso aditivo de este menos 1 es más 1. Ahora bien, este 4, el inverso aditivo de un cuarto es 4. Es decir, no lo podemos pensar como que lo voy a transponer con la operación inversa. Aquí divide y de este lado multiplica. Y todo esto que está multiplicando lo transpongo dividiendo. Y ya quedó. Parece muy aparatoso, pero realmente es bastante sencillo. Veamos este otro ejemplo. Y sexta menos y menos x cuadrada. En la explicación anterior decía que había ocasiones en que era o muy difícil o no tenía ningún sentido poder despejar. Si yo quisiera despejar la y luego derivar, va a ser
terriblemente complicado. No tiene caso despejarlo allí. Entonces, así como está la expresión, puedo derivar. Le aplico la derivada a cada uno de estos términos. Inicialmente siempre es con respecto a x. La derivada de y sexta con respecto a x, menos la derivada de y con respecto a x, menos la derivada de x cuadrada con respecto a x, igual a la derivada de 0 con respecto a x. Las variables aquí no son compatibles, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Tengo que agregar la derivada de y sexta con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Estos símbolos no son quebrados, pero si fueran quebrados, como que podría cancelar estos dos y me quedarían solamente estos dos, que es lo que tengo aquí. Pero eso es la parte noble de esta notación. Nada más que también tiene sus problemas. Uno podría llegar a pensar que, pues cancelo y se acabó. No, 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 no. Estos símbolos significan otra cosa, son derivadas. No se vale cancelar. El término este ya lo dejo igual porque es el que ando buscando. Y aquí, como veo que si son compatibles, pues lo dejo igual. Y este también momentáneamente lo dejo igual. Ya que está de esta manera, ahora sí, cada uno de ellos se va derivando. La derivada de y sexta, aquí aplico la regla de la potencia, sería 6y quinta, este de aquí es y prima, menos, otra vez y prima, menos 2x y la derivada de una constante es 0. Los únicos términos que tienen y prima son los primeros dos. Saco esa y prima como factor común y los coeficientes los escribo dentro del paréntesis. Aquí tengo 6y quinta y aquí hay un 1 que en este momento no se escribe, pero aquí sí ya se escribe. Y el inverso aditivo de 2x, de menos 2x, sería más 2x. Todo este paréntesis está multiplicando. Su inverso multiplicativo sería 1 entre 6y quinta menos 1. Y este es el resultado. Ya aquí tengo el valor de la derivada. Esta derivada depende tanto de la x como de la y. Repito, realmente está sencillo, no es tan complicado. Es un poquito aparatoso, pero no tiene nada del otro mundo. Ahora, derivemos. Lo mismo. En ese caso consideramos b cuadrada como una constante, como si fuera un 1, un 7, lo que sea. Entonces, derivo la derivada de y cuadrada con respecto a x, menos la derivada de 2xy con respecto a x, la derivada de b cuadrada con respecto a x, y la derivada de 0 con respecto a x. En el primero aplico la regla de la cadena, la derivada de y cuadrada con respecto a y, por la derivada de y con respecto a x, menos, y aquí tengo una multiplicación. Aquí tengo que aplicar la regla de la multiplicación. Entonces, digamos que esta es mi primera función y esta es la segunda. Va a ser la derivada de 2x con respecto a x por y más 2x por la derivada de y con respecto a x. Aquí se está aplicando, aparte de la regla de la cadena, la regla del producto, que es la que habíamos visto anteriormente. Este lo voy a dejar así y este también lo voy a dejar así. Ya está preparada toda esta expresión para derivarse. Esta primera derivada me queda 2y y esto es y'. Aquí está, 2y por y'. Menos. Esto me quedaría nada más 2. Por la y, 2y. Por el negativo de acá, menos 2y. Aquí es 2x por y'. Entonces sería menos 2xy'. Quedamos de que esto era una constante, la b cuadrada. Aunque hay una letra, la estamos tomando como que es constante. Esta no va a cambiar. Entonces, como la derivada de una constante vale 0, aquí ya no se escribe, y aquí la derivada de este pues es 0. Los términos que aparecen con y' es el primero y el tercero. Entonces, lo saco como factor común a la y' y solamente escribo sus coeficientes. 2y, que es el que aparece aquí, y menos 2x, que es el que aparece de este lado. El inverso aditivo de menos 2y es más 2y. Si se fijan, todo se puede dividir entre 2. Entonces aquí ya no va a aparecer este 2, ni este, ni este. Va a quedar y sobre y menos x. Cancelando. Veamos un ejemplo más. Bueno, muchos ejemplos más. Aquí está.
X cúbica más y cúbica menos 3axy igual a 0. A también la voy a tomar como una constante. Entonces, la derivada de x cúbica con respecto a x más la derivada de y cúbica con respecto a x menos la derivada de 3axy con respecto a x y la derivada de 0 con respecto a x. Aquí sí coinciden las variables, lo dejo igual momentáneamente. Aquí aplico la regla de la cadena. Entonces la derivada de y cúbica con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Menos. Aquí vuelvo a tener una multiplicación. ¿Quién es mi primera función? Pues voy a tomar mi primera función como 3ax y la segunda función como y. Entonces es la derivada de la primera función, la derivada de 3ax con respecto a x por y, más 3axy por la derivada de y con respecto a x. Y esta la paso igual. Ahora sí, derivemos cada una de ellas. La primera derivada es 3x cuadrada, más la parte de aquí sería 3y cuadrada y'. La y' es de aquí, de esta parte. Menos. Voy a quitar el paréntesis, voy a derivar. La derivada de 3ax, como el a y el 3 son constantes, nada más derivo esta y me queda un 1. Es decir, me va a quedar 3a. Con el menos de acá es menos 3ay, que es este que aparece aquí. Este menos por este más es menos 3ax, que es lo que aparece aquí, y esta es la derivada de y con respecto a x, que es la y'. Y esta por ser constante vale 0. Agrupo términos que tengan la y', que es este término, y este de acá. Entonces la y' sale como factor común, y solamente los puros coeficientes se escriben dentro del paréntesis. El primero es 3y cuadrada y el segundo es menos 3ax. Los demás, ese término, su inverso aditivo es 3y, y de este otro de acá, su inverso aditivo es menos 3x cuadrada. Y todo esto va a pasar dividiendo. Perdón. Todo este término, su inverso multiplicativo, sería 1 sobre 3y cuadrada menos 3x. Observemos que puedo cancelar los números 3, porque en todos lados aparece ese 3. Entonces, aquí en vez de 3ay, nada más va a ser ay. En vez de menos 3x cuadrada, solamente el x cuadrada, aquí y cuadrada y menos ax. Y ya tengo el valor de la derivada. El valor de la derivada va a depender de la y y de la x. Y el valor que obtenga la a. Vamos a ver uno con funciones trigonométricas. Quiero derivar y igual a coseno de x más y. Observen que aparece la y en ambos miembros. Eso no implica mayor problema. Se deriva tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Entonces aquí va a ser la derivada de y con respecto a x, que es lo que está aquí. Y de este lado es la derivada del coseno de x más y con respecto a x. Bien, entonces aquí, como esto es lo que ando buscando, ya no le muevo, ya así lo dejo. Acá tengo que aplicar la regla de la cadena, pero primero para el coseno. Entonces recuerden que es la derivada de todo esto entre, este va a ser el argumento, x más y. Quedamos de que lo que aparece aquí es exactamente lo mismo que aparece acá. Y ahora tengo que derivar esta suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Sería la derivada de x con respecto a x más la derivada de y con respecto a x. Recuerden que la derivada del coseno es menos seno. Ahora sí, ya estando así, ya puedo derivar cada uno de ellos. Quedamos que este es y' menos seno de x más y por 1 más y'. Entonces, vamos a hacer esta multiplicación. Sería menos seno de x más y por 1, pues es menos seno de x más y. Menos seno de x más y por y', poniéndolo en orden, sería menos y' seno de x más y. ¿Para qué hice esto? Es que tengo una y' en el lado izquierdo y otra en el lado derecho y la necesito en el mismo lado. Es decir, este término, cuyo inverso aditivo sería más y' seno de xy, lo escribo de este lado y de una vez factorizo. Entonces, el factor de y' aquí es 1
y el factor de y' acá es seno de x más y, menos igual a menos seno de x más y. Aquí está. Este término lo transponemos dividiendo. Bien, parece muy complicado, pero realmente no lo es. Vamos a ver el ejemplo número 9, el último. Hay que encontrar la derivada del coseno de xy igual a x. Aplicamos la derivada en ambos miembros de la igualdad, es decir, la derivada con respecto a x. Entonces, la derivada de coseno de xy con respecto a x igual a la derivada de x con respecto a x. Aquí vamos a usar la regla de la cadena primero para la función coseno. Y este es el argumento, es decir, me queda la derivada del coseno de xy con respecto a xy por la derivada de xy con respecto a x. Y este lo bajo igual, por el momento, porque no tengo nada que desarrollar. Ahora bien, me queda esta derivada por esta otra, pero aquí tengo un producto. Tengo que multiplicar x por y y debo de aplicar la regla del producto. La regla del producto dice que es la derivada de la primera función, que en este caso sería la x, la derivada de x con respecto a x por y, más la primera función por la derivada de la segunda, que es la derivada de y con respecto a x. Es decir, me queda de esta manera. Ahora sí, ya estando de esa forma, podemos aplicar las derivadas. La derivada del coseno, pues es la función menos seno de su argumento, que en este caso es xy. Dentro del paréntesis, la primera derivada, esta vale 1 por y, pues me queda y, más x, y la derivada de y con respecto a x es y', que es la que ando buscando. Esta es la que me interesa. Y aquí esta derivada vale 1. Bien, vamos a multiplicar y vamos a empezar a transponer. Menos seno de xy por y, pues me queda menos y seno de xy. Que de hecho, este me convendría ponerlo de una vez para acá. Aquí está. Y luego es menos seno de xy por xy'. Aquí falta esta parte. Aquí el autor se equivocó y no me le puso y es xy'. Aquí es xy' negativo. Entonces, este término, tanto la x que falta aquí, como el seno de xy con su negativo, se transponen en el denominador. Dado que esto, su inverso multiplicativo sería escrito acá. Y la y', que es la que aquí le faltaría la comita de la prima, queda de esta manera. Aquí el autor yo creo que se quiso ahorrar pasos, pero sí, efectivamente este es el resultado y es correcto. Muy bien, pues esos serían todos los ejercicios, los ejemplos de este tema. Y aquí vienen una serie de ejercicios para aplicar lo aprendido. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias y hasta luego.